Bueno, aquí la presentación sobre las actividades que tienen que realizar en el taller número 4, que es un control de PWM. En su taller aparece pues este esquema, este diagrama bloque se llama. Vamos a ver. Revisé y me parece que la carga a la que tienen que controlar es un motor de corriente directa. Eso significa que la señal de control lo que va a hacer es subir, o sea, van a usar la técnica de modulación de ancho de pulso para subir y bajar la velocidad del motor. Entonces, ¿cómo funciona ese circuito? Bueno, voy a empezar por lo último. ¿Cómo controlar el motor? Esta etapa de potencia, pues, requiere un transistor de potencia. No recuerdo las características del motor, pero es de cierto voltaje mínimo y de una cierta corriente. Viene ahí, creo que su, su periodo de tiempo preponderante, o sea, qué tan lento o rápido es el motor y en base a eso, pues es la velocidad que tiene que tener la portadora de la moduladora. Si, vamos a pensar esto, si ustedes ponen una señal así muy lenta, de una frecuencia muy baja, y lo ponen a un sistema que es muy rápido, que va, supongamos que es ese motor, ¿qué va a ocurrir? Pues el motor está apagado, va a prender y va a llegar a su máximo si esa señal es muy lenta y el motor es muy rápido. Y luego cuando se apague, pues el motor va a empezar a bajar su velocidad y se va a apagar. Y cuando otra vez se prenda, pues pasa lo mismo. Entonces no sirve, esa frecuencia es muy pequeña para el motor, es muy baja para el motor. Necesitan que la frecuencia sea mucho más alta. ¿Para qué? Para que cuando la señal prenda el motor empiece a subir su velocidad, es lento, empieza a subir su velocidad, pero antes de que alcance su máximo, ya lo volvieron a apagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a caer, pero antes de que alcance su apagado completo, lo vuelven a prender. Entonces la pasa haciendo esto. Si la frecuencia es suficientemente rápida, prácticamente van a ver una velocidad constante del motor. Entonces, esta frecuencia debe ser muchas veces mayor que la manera en la que responde la carga. Por ejemplo, si fuera un foco. Si le ponen a un foco esta señal, una señal, vamos a pensar de 50% de ciclo de trabajo, pero si esta frecuencia es muy, muy baja, el foco lo que haría es prender y luego apagar. Entonces, ¿qué veríamos nosotros como usuario? Pues parpadeo, ver cómo el foco sube y baja de intensidad, prende y apaga. No queremos ver eso, simplemente queremos ver el foco continuamente prendido, pero no prendido al máximo ni apagado. Entonces, la frecuencia de este oscilador debe de ser una que sea lo tan rápida para que el foco no alcance su máximo esplendor ni se apague completamente y que nosotros no la podamos observar como sube y baja de intensidad. Entonces, esa frecuencia tendría que ser mayor a nuestra respuesta visual, que es como de 32 Hz, me parece, algo así. Ah, no, veintitantos, me parece. Más allá de eso ya no vemos el parpadeo. Por ejemplo, los focos en la línea de 60 Hz, pues en realidad están parpadeando, pero nosotros no alcanzamos a percibir el parpadeo porque es una frecuencia muy alta. Las moscas, por ejemplo, creo que alcanzan a ver el parpadeo hasta como 120 Hz. Entonces, para una mosca, un foco incandescente o también de LED, pues se ve parpadeando. Ok, entonces, ¿cómo empezar? La carga. La carga pues va a ser el motor. La manera más sencilla de manejarlo va a ser de esta manera. Pongan acá la fuente que ocupe el motor. Y van a usar un interruptor, o sea, van a usar un conmutador. Un dispositivo que abre y cierra simplemente. Que cuando queramos prender el motor, pues se cierra. Y cuando lo queramos apagar, se abre. Y como va a ser un ciclo de trabajo variable,
pues el tiempo de cerrado y abierto pues va a hacer que el motor gire a diferente velocidad. Ahora, ¿qué usar? Pues un transistor, es la manera más sencilla. ¿Qué tipo de transistor? Pues puede ser de compuerta aislada o de bipolar o bipolar de puerta aislada. Sí. Por ejemplo, si fuera un bipolar, un transistor así. Los bipolares se manejan con corriente, entonces ocuparía una resistencia. Vean, este es el comparador como el que vimos en la aplicación de modulación de ancho de pulso, entonces un comparador. Si está utilizando en la alimentación dos fuentes, es un OP-AMP y está utilizando la fuente positiva y la fuente negativa, significa que aquí lo que tendríamos es una señal, si este es el 0, con positivos y negativos. Bueno, pues el transistor se va a ocupar de eliminar los negativos, no va a funcionar bien. El positivo lo va a prender, el negativo lo va a apagar, se polariza inversamente, entonces no ocupamos hacer nada, simplemente va a quedar una señal que solo va a hacer que se mueva hacia una dirección y pues va a funcionar bien. Entonces, este es el comparador, es un OP-AMP. Recuerdan que a ese comparador entraba una señal que era en el ejemplo del PWM como aplicación, era una señal triangular. ¿Cómo generamos una señal triangular? Pues la manera más sencilla es teniendo una señal cuadrada, metiéndola a un integrador y sale triangular. ¿De dónde sacamos una señal cuadrada? Pues de un oscilador. Ahora, este oscilador puede ser como bueno, una realimentación positiva, convertida luego a cuadrada, o un oscilador de relajación, que ya da señales cuadradas, entonado a la frecuencia que sea necesario para la carga. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que esta señal, la señal de la triangular, quedó aquí en medio. Tiene el 0 en medio. Y supongamos que llega hasta 5 volts. Y hasta menos 5 volts. Quiere decir que hay que hacer referencia al video de la aplicación de PWM. Quiere decir que cuando yo ponga más 5 volts aquí, la salida, bueno, la modulación, el ciclo de trabajo, podría llegar a ser 0%. Y que cuando tenga menos 5 volts aquí, la modulación puede ser de 100%. Bueno, si todo salió bien, va a ser de 100%. Si este está exactamente a la mitad. Si pongo el comparador al revés, los 5 volts van a hacer la modulación a 100%. Y los menos 5 volts la llevarían a 0%. Entonces, ¿cómo quiero usarlo? O sea, ¿cuáles especificaciones me dieron? De eso va a depender cómo pongo el comparador. Ahora, vamos a pensar que es este caso. Que me hubieran dicho, cuando sea un voltaje cuando tengo un voltaje de 5 volts, la modulación es de 100%. Completamente prendido, la velocidad al máximo. ¿Qué va a pasar? Pues va a salir una señal así y va a mantener encendido al transistor, saturado, y el motor gira a alta velocidad. Cuando meta 0 volts, entonces este me daría 50% de ciclo de trabajo. Entonces estaría prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Y giraría a la mitad de la velocidad. Cuando meta 5 volts, este serían 0% de ciclo de trabajo. Entonces la señal estaría siempre así, abajo. Y estaría apagado. Ok. Pero qué tal que, bueno, así me quedó. O sea, esto lo hice de tal manera que me quedó así. Puse el comparador de tal manera que quedaron 5, 100% de ciclo. Menos 5, 0%. Pero qué tal que me dijeron, no, es que quiero que cuando tú pongas aquí, vamos a hacerlo sencillo, 2.5 volts, quiero que la salida sea 100%. Y que cuando pongas menos 2.5 volts, quiero que la salida sea 0%. Si ese fuera el caso, ¿qué hay que hacer?
Por eso esto se llama acondicionador de señal. Si lo que me están pidiendo o la señal que puede venir de aquí afuera, esa señal de manera directa no va a ser lo que yo ocupo, entonces pongo un circuito que me convierta estas señales a las que yo necesito. En este caso sería muy simple, ¿verdad? Quiero 2.5, bueno, necesito 5 volts cuando aquí metan 2.5. Entonces, ¿qué hay que poner aquí? Y es bien simple, un divisor de voltaje, un atenuador. Un atenuador de exactamente la mitad, o sea, o una ganancia de 0.5. Ay, no, ¿verdad? Perdón. Es un amplificador de 2. 2.5 por 2 me va a dar 5, el 0 por 2 me va a dar 0, el menos 2, 5 por 2 me va a dar 5. Si me hubieran pedido 10, si dicen, no, es que la señal de control, vamos a meter 10 y queremos que salga el 100% de ciclo de trabajo. Y meter menos 10 y queremos el 0% de ciclo de trabajo. Entonces ya no es un amplificador, es un atenuador. Entonces, esto se llama condicionador de señal. Sí, ¿qué tal que no es simétrico? O sea, me dijeron, no, pues no funciona así. Resulta que es así. Pura señal positiva. Cuando tú metas 10 volts, deben de salir 5. Y cuando metas 0, deben de salir menos 5. Pues no es esta operación, es otra operación. ¿Qué haríamos? Entonces, ¿qué circuito tengo que poner? ¿De qué depende este circuito? De las entradas, que son las especificaciones. Esa viene de afuera y que son así, o sea, son de esta manera. Viene de otro circuito, de un sensor, lo que sea, y él trabaja así. Y entonces hay que adecuarnos a él así. Pero nuestro circuito quedó así. Más 5, 100, menos 5, 0. Entonces, estos 10 los tenemos que convertir a 5. Pensarían, pues nada más lo dividimos entre 2. Pues sí, pero cuando meta 0, entre 2 me va a dar 0. No me va a dar menos 5. Entonces, ¿qué circuito debo de poner? No, los voy a ayudar así rápido. Es una simple regla. Es una función. Es una línea. Tengo esto. Este es el voltaje que quiero a la salida aquí. Bueno, vamos a llamarle BY. Y este es el voltaje que está entrando. BX. Entonces, esto es BX. Esto es BY. Y dice, en este ejemplo, cuando entren 10 volts, a 10, cuando X sea 10, en Y quiero 5 positivos. Entonces, ok. Ahora, cuando en... sí, ahora, cuando aquí sean 5, cuando sean 5 volts, tendrían que ser 50%. Si es lineal, ¿no? Si esto es lineal, que casi siempre es como se desea. Cuando estos son 10, pues son 100%. 5, 50, 0, 0%. Ok, cuando yo meta 5, quiero que sean 0 volts. Aquí. Cuando yo meta 0 volts, deben de salir menos 5 volts. Tengo que hacer un circuito que cumpla con esto. Son una ganancia y un sumador o restador. Entonces, ese es el acondicionador de señal. Lo que yo tengo a la salida, como señales de entrada, acoplarlo a lo que yo necesito por mi diseño. Es una práctica realmente, es muy sencilla. Esto es muy simple de fabricar, diseñar. El integrador pues ya lo conocen, el comparador pues no hay mucho que diseñar realmente, nada más armarlo, calcular un circuito que haga esta operación, la que les pidan las señales, lo que les quedó a ustedes y bueno, lo que necesitan y lo que les pide el problema.
Y algo importante, recuerden, la potencia. La potencia siempre es muy relevante. Recuerden que esto es un transistor que se está usando como conmutador, como un interruptor. Entonces, cuando se abre no consume. Cuando se cierra no consume. Pero sabemos que no es cierto, que eso es ideal. Aquí va a fluir corriente, la de la carga, que en este caso es un motor. Y este transistor, el fabricante en sus hojas de especificación nos dice que cuando está saturado no es un corto perfecto, no es un cortocircuito perfecto, se queda con una resistencia. A veces lo que nos dice el fabricante cuando son bipolares nos dice, el voltaje colector emisor en saturación es de, y ya nos lo dice en su hoja de especificación. Entonces, si sabemos cuánta corriente hay y sabemos con qué voltaje se va a quedar, pues es como tener la resistencia, pero no ocupamos saber en realidad el valor de la resistencia. Lo que ocupamos es calcular cuánto se va a calentar el transistor. Recuerden, ese cálculo siempre es vital. La temperatura en la unión es igual a la temperatura ambiente o del aire que circunda el componente más la potencia de disipación máxima que va a tener ese componente por la resistencia térmica entre la unión y el aire. Entonces, si queremos que vamos a poner un ejemplo, si queremos que ese dispositivo trabaje inclusive en un lugar cálido, así caluroso, como a 60 grados centígrados, y cuando esté funcionando en el peor caso, vamos a pensar que ese motor consume, no sé, 1 amper, y que la hoja del fabricante nos dice que ese transistor, cuando consume 1 amper, se cae un voltaje colector emisor, aunque esté saturado, y llega a ser 1 volt. Vamos a pensar que es así. Entonces, estaría consumiendo 1 watt. Uno dice, pues es poquito, y inclusive el transistor a lo mejor dice que aguanta 90 watts, porque eso es como 90 watts. Entonces uno dice, nada más es 1 watt y aguanta 90. Bueno, 90 watts cuando la temperatura es de 25 grados centígrados o menos. Y aquí ya tenemos más. Entonces no soporta 90, soporta menos. Hay que ver cuánto se va a calentar. Eso es lo verdaderamente importante. A ver si lo soporta. Luego vamos a la hoja de especificación. Revisamos cuánto es la resistencia térmica entre la unión y el aire de ese componente. Y a lo mejor nos dice que es de 62 grados centígrados por watt. Entonces son 62 por 1, son 62 grados. O sea, la pura corriente y voltaje va a elevar la temperatura del componente 62 grados centígrados. Más 60 grados centígrados que ya está el circundante en el aire que circunda, pues entonces son 122 grados centígrados. Entonces solo hay que ver también en la hoja de especificación del componente cuánto es la máxima temperatura que soporta. Supongamos que fuera, que es también común, 120 grados centígrados. Resultado, se va a quemar. No lo soporta. ¿Qué hay que hacer? Pues a lo mejor este transistor que habíamos elegido era uno así. Y se va a quemar. Por poquito, pero se va a quemar. Y entonces, ¿qué haríamos? Pues hay varias opciones. Una es cambiar porque no sirve para esta temperatura. Y pondríamos a lo mejor uno de potencia. ¿Se acuerdan que hay unos que son así? Bueno, de canto se ven algo así. ¿Qué cambia en estos comparado con este? Este dato es menor. Tiene más área de disipación. Disipa más calor. Entonces, este cambia. Supongamos que se fuera a la mitad, 31. Entonces ahora son 31 más 60, serían 91 grados centígrados. Y entonces ya no se quema. Estaría caliente, o sea, si uno lo toca estaría caliente, pero no se quemaría inclusive si estuviera a esta temperatura el ambiente. ¿Sí? O la otra, dice, bueno, pues es que este es muy caro. ¿Qué hago con este para que no se queme aunque así solito se va a quemar? Bueno, pues
Para eso tiene la aleta y esa perforación. Se le pone un disipador de calor. ¿Qué va a cambiar entonces? Pues la potencia no, porque es lo que está consumiendo. ¿Qué va a cambiar? La resistencia térmica. Ya ahora va a ser el watt, pues se mantiene, 1 watt por, y ahora ya no es la resistencia térmica desde allá adentro hasta aquí afuera. Ya hay otro componente que se encarga de disipar más calor. Entonces ahora habrá que ir a calcular la nueva resistencia térmica, la cual va a ser la resistencia térmica entre la unión, lo que está allá adentro, y el encapsulado, o sea, hasta aquí nada más. Más la resistencia térmica, voy a poner aquí abajo, la resistencia térmica entre la cápsula, el encapsulado, y el disipador. O sea, entre el encapsulado y el disipador hay un compuesto que se encarga de disipar el calor. Es la pasta. No sé si han visto microprocesadores o abierto algunos aparatos electrónicos y su disipador no viene solo pegado, viene con una pasta blanca o gris. Esa pasta se encarga de que no haya burbujas de aire porque el aire eh, aísla muy bien el calor. Entonces esa pasta transmite bien el calor. Evita que haya burbujas de aire, o sea que el contacto entre el disipador y la cápsula sea muy buena. Entonces esa pasta pues tiene su propia resistencia térmica. Y luego más la resistencia térmica del disipador al aire. Las tres hacen la resistencia térmica total y debe de ser menor a la que tenía por sí mismo. Es así como se elige. O sea, que prácticamente este dato viene en la hoja de especificación del fabricante, del componente. Este dato de la pasta térmica que pongamos. El fabricante de la pasta pues, indica cuánto es este valor. Y este es del disipador que compramos. La suma de esos tres, multiplicado por la potencia, más la temperatura a la que queremos que esté trabajando, pues nos da la temperatura a la que va a estar. Y si es menor a 120, pues no se va a quemar. ¿Sí? En realidad, pues lo que uno hace es ir a buscar el disipador adecuado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner esto, poner el valor que indica el fabricante del componente, comprar la pasta y ver cuál es su resistencia térmica y despejar la resistencia térmica del disipador. Y comprar uno así o de menor resistencia térmica, o sea, un mejor disipador. Y listo. Bueno, espero que esto les ayude en su taller.